Bienvenidos a Mitalia World, un sitio donde escucharás todo aquello relacionado con seres sobrenaturales. Así que, si eres un apasionado del mundo sobrenatural y de todos los secretos que se esconden en él, esto te va a encantar. El día de hoy continuamos hablando de la nigromancia y sobre una criatura que se cree que fue creada por el nigromante. Estos son los zombies. Empezaremos haciendo una introducción sobre la nigromancia. La nigromancia primitiva estaba relacionada con el chamanismo, que invoca a espíritus como los fantasmas de los antepasados, y probablemente evolucionó a partir de él. Los nigromantes clásicos se dirigían a los muertos en una mezcla de chirridos agudos y zumbidos graves, comparable a los murmullos de los chamanes en estado de trance. La nigromancia estuvo muy extendida en la antigüedad, con registros de su práctica en el antiguo Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y China. Los nigromantes babilonios se llamaban Manzazú y los espíritus que se resucitaban se llamaban Etemmu. La religión popular tradicional china implica la nigromancia en la búsqueda de la bendición de los antepasados muertos a través de muestras rituales de piedad filial. Los practicantes de nigromancia en la Edad Media en Europa eran a menudo miembros del clero cristiano, aunque también había practicantes no clericales. En algunos casos, los meros aprendices o los aspirantes a trabajos religiosos accedían a estas prácticas. Los practicantes estaban conectados por la creencia en la manipulación de seres espirituales, especialmente demonios y prácticas mágicas. Estos prácticamente casi siempre estaban alfabetizados y bien educados. La mayoría poseía conocimientos básicos de exorcismo y tenía acceso a textos de astrología y demonología. Esta educación no siempre estuvo ligada a la guía espiritual y los seminarios eran casi inexistentes. Esta situación permitió que algunos aspirantes a clérigos combinaran ritos cristianos con prácticas ocultas a pesar de su condena en la doctrina cristiana. Los practicantes medievales creían que podían lograr tres cosas con la nigromancia: la manipulación de la voluntad, las ilusiones y el conocimiento. La manipulación de la voluntad afecta a la mente y la voluntad de otra persona, animal o espíritu. Los demonios son convocados para causar diversas aficiones a los demás, para volverlos locos, para inflamarlos al amor o al odio, para ganar su favor o para obligarlos a hacer o no hacer alguna acción. Las ilusiones implican la reanimación ilusoria de los muertos, la evocación de comida, bebida, entretenimiento o un medio de transporte. El conocimiento se descubre cuando los demonios proporcionan información sobre varias cosas. Esto podría implicar la identificación de delincuentes, la búsqueda de elementos o la revelación de eventos futuros. El acto de realizar la nigromancia medieval generalmente involucraba círculos mágicos, conjuros y sacrificios. Pasados los siglos, en Europa, debido a que los practicantes del oculto eran menos condenados en juicios, los nigromantes y otros practicantes de artes mágicas pudieron utilizar hechizos con nombres sagrados con impunidad, ya que cualquier referencia bíblica en los rituales podría interpretarse como oraciones en lugar de hechizos.
En la actualidad, la nigromancia se usa como un término para describir la manipulación de la muerte y los muertos, o la simulación de esta manipulación. A menudo, este poder requiere el uso de rituales mágicos o algún otro tipo de ceremonia oculta. Las sesiones de espiritismo contemporáneas, la canalización de espíritus, los médium y el espiritualismo bordean la nigromancia cuando se les pide a los espíritus invocados que revelen eventos futuros o información secreta. A continuación, vamos a hablar sobre los zombies. La nigromancia y los zombies han estado entrelazadas durante siglos, y ambas prácticas se remontan a la antigüedad. La nigromancia, que es la práctica de comunicarse con los muertos, se ha utilizado en varias culturas para la adivinación, la curación e incluso la venganza. Los zombies, por otro lado, han evolucionado a partir de la creencia en cadáveres reanimados controlados por un hechicero o por una bruja. Como os comenté, en muchas culturas se cree que los zombies se crean mediante la nigromancia y que pueden ser controlados por un hechicero o una bruja. Esto ha llevado a la representación popular de los zombies como criaturas obedientes y sin sentido controladas por un solo individuo. Los zombies son criaturas no muertas, cadáveres reanimados que están controlados por un nigromante. La fisiología de los zombies es un tema fascinante y los científicos lo han estudiado a fondo. Los zombies tienen una fisiología única que les permite funcionar a pesar de estar muertos. No necesitan respirar ni comer y sus cuerpos no se descomponen como un cadáver normal. Los zombies se asocian a menudo con prácticas vudú. Hay varias formas de crear un zombie. La más común es a través de la nigromancia. Un nigromante invocará el espíritu de una persona muerta y lo unirá a un cadáver. Luego, el espíritu animará ese cadáver, creando un zombie. Otra forma es a través de un virus o una infección. En este escenario, un virus o una infección reanimará un cadáver, creando un zombie. Su proceso de creación implica el uso de un polvo especial elaborado a partir de plantas venenosas, que luego se utiliza para crear una poción que se le da a la víctima. Luego, la víctima entra en un estado de parálisis y el practicante puede reanimarla y así convertirla en un zombie. Los nigromantes pueden volverse adictos al poder que obtienen al comunicarse con los muertos. También pueden perder el control de los zombies que crean, lo que tendría consecuencias desastrosas. Estas criaturas son peligrosas y pueden propagar infecciones y causar daño a los vivos. La nigromancia y los zombies están asociados con muchos peligros, y no es una práctica que deba tomarse a la ligera. Uno de los peligros más importantes de la nigromancia es la posibilidad de invocar espíritus malignos. La práctica también puede provocar enfermedades mentales, físicas e incluso la muerte. Los zombies, por otro lado, son peligrosos porque a menudo se los retrata como criaturas sin sentido que atacan a los humanos. Existen diferentes tipos de nigromancia y creación de zombies, cada uno con sus características y métodos únicos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Zombies vudú. La creación de zombies vudú es una de las formas más populares de la nigromancia. Implica el uso de un tipo específico de polvo, conocido como polvo zombie. Este polvo está elaborado a partir de una combinación de varias sustancias tóxicas, incluido el veneno del pez globo, que induce un estado de parálisis que imita la muerte. Luego, la víctima es enterrada viva y el nigromante la desentierra más tarde,
utilizando otro polvo para revivirla. La persona revivida está entonces bajo el control total del nigromante y éste cumplirá sus órdenes sin cuestionar. Zombies nigrománticos. La creación de zombies nigrománticos es otra forma popular de nigromancia. Implica el uso de un hechizo nigromántico para reanimar un cadáver. El hechizo requiere que el nigromante tenga un trozo del cadáver, como un hueso o un mechón de pelo, para realizar este hechizo. Una vez lanzado el hechizo, el cadáver resucitará de entre los muertos, pero no tendrá ningún recuerdo ni rasgo de personalidad de su vida anterior. El nigromante tendrá control total sobre ese zombi y podrá usarlo para cualquier propósito que éste desee. Creación científica de zombies. La creación científica de zombies es una forma moderna de nigromancia que implica el uso de ciencia y tecnología. A menudo se representa en la cultura popular como un virus o una enfermedad que convierte a las personas en zombies. Sin embargo, en realidad, se trata del uso de tecnología avanzada para reanimar cadáveres o crear vida artificialmente. Este tipo de creación de zombies aún está en su etapa básica y no hay evidencia que sugiera que sea posible en este momento. Creación de zombies no muertos. La creación de zombies no muertos es un tipo de nigromancia que implica el uso de magia para crear zombies que técnicamente no están muertos. En cambio, se les mantiene en un estado de no muerte perpetua, donde no están ni vivos ni muertos. Estos zombies suelen ser creados por poderosos nigromantes que utilizan su magia para unir las almas de los muertos a sus cuerpos, permitiéndoles controlarlos por completo. Cada uno de estos métodos tiene sus pros y sus contras, y la mejor opción depende de la situación y del resultado deseado. Una vez que los zombies han sido creados, es muy importante contar con un sistema para controlarlos y gestionarlos. Existen varios métodos para controlar a un zombi. La magia. La magia es uno de los métodos más comunes para controlar zombies. Un nigromante puede usar hechizos para controlar las acciones de los zombies y dirigirlas hacia un objetivo específico. Este método es eficaz, pero requiere un nigromante experto para lanzar los hechizos. Además, si el nigromante pierde el control de los zombies, estos pueden volverse peligrosos. Restricciones físicas. Las restricciones físicas son otro método para controlar a los zombies. Se pueden usar cadenas, cuerdas y jaulas para restringir los movimientos de los zombies y evitar que hagan daño a alguien. Este método es eficaz, pero requiere mucho esfuerzo y recursos para mantener las sujeciones. Además, si las restricciones fallan, los zombies pueden convertirse en una amenaza. Control mental. El control mental es un método más avanzado para controlar zombies. Un nigromante experto puede entrar en la mente de los zombies y controlar sus acciones. Este método es eficaz, pero requiere mucha habilidad y práctica para dominarlo. Además, si el nigromante pierde el control de las mentes de los zombies, estos pueden volverse incontrolables. Control químico. El control químico es un método para controlar zombies que implica el uso de drogas para alterar su comportamiento. Este método es eficaz, pero requiere mucha investigación para encontrar los medicamentos adecuados. Además, las drogas pueden tener efectos secundarios que pueden dañar a los zombies o hacerlos más peligrosos. Combinación de métodos.
Usar una combinación de métodos suele ser la forma más efectiva de controlar a un zombi. Por ejemplo, un nigromante podría usar magia para controlar las acciones de los zombis y al mismo tiempo usar restricciones físicas para evitar que se muevan demasiado. Este método es eficaz, pero requiere muchos recursos y coordinación para mantenerlo. El mejor método para controlar a los zombies depende de la situación y de las habilidades y recursos que tenga ese nigromante. A continuación, me gustaría contaros dos historias que a mí, personalmente, me han dejado sin palabras. La primera es la historia de Clairvius Narcisse, el zombi de Haití. El 31 de abril de 1962, Clairvius Narcisse, de 40 años, aquejado de fiebre corporal intensa, se registró en el hospital Albert Schweitzer. Sus médicos americanos notaron en él un empeoramiento de su condición. Sus labios eran azules y la sangre goteaba de su boca. El paciente sintió insectos moviéndose bajo su piel. El 2 de mayo de 1962, Narcisse fue declarado muerto. Sus hermanas Angelina y Marie Claire identificaron el cuerpo y lo enterraron al día siguiente. 18 años después, Angelina estaba en un mercado de su ciudad natal cuando un extraño la llamó por su nombre. Lo que vio la hizo gritar. Aunque mayor y con los ojos vacíos, el hombre tenía la cara de su hermano. Se presentó por un apodo de la infancia que solo la familia habría conocido. Angelina y su pueblo estaban convencidos de que ese hombre era Clairvius. Según Narcisse, comenzó con una disputa de herencia. Su hermano había vendido el alma de Narcisse a un bokor, un practicante de vudú, que administró un siniestro veneno para inducir su malestar. Clairvius afirmó estar plenamente consciente durante su entierro, paralizado completamente, apareciendo muerto, pero aún vivo. Después de unos días, fue exhumado por sus acólitos tormentores, golpeados, atados y forzados, alimentado con otra poción que lo redujo a un trance sin sentido. Dando dosis regulares, el bokor sometió a Narcisse a la esclavitud en una plantación de azúcar. 2 años más tarde, el zombi se rebeló y mató a golpes al brujo. Finalmente, libre de la maldición del bokor, Narcisse pasó los siguientes 16 años en la calle. Aunque sus funciones mentales se recuperaron lentamente, no se atrevió a regresar a casa hasta que su hermano muriese. Se cuenta que la poción original de bokor es un brebaje siniestro de una sustancia encontrada en el veneno del pez globo, una neurotoxina con 160 veces el poder de la cocaína, que puede dejar a sus víctimas en coma en una semana. También contiene huesos humanos molidos, milpiés y tosto de tos. La segunda poción de zombi contenía datura, un veneno mortal que induce delirio intenso, sugestión y amnesia severa. Datura tiene una larga asociación con el vudú. Junto con un día completo enterrado vivo, la poción de los bokores deterioró el cerebro de Narcisse hasta el punto en que no podía hablar ni actuar libremente, solo seguir comandos muy básicos. La segunda historia la protagoniza una mujer, Francina Hileus, alias Tiphem. En 1976, Francina Hileus, de 30 años, una mujer de mercado, entró en el hospital aparentemente por problemas digestivos. Estaba mareada y débil.
Los médicos trataron su problema de estómago y luego la liberaron. Pero unos días después, el 23 de febrero, fue declarada muerta en su casa. Fue enterrada en el cementerio local. 3 años después, en abril de 1979, la madre de Francina fue citada al mercado de Ennery por las mujeres que trabajaban allí. Una mujer extraña, pálida y muy delgada había sido encontrada en el mercado, con la cabeza inclinada. La mujer pudo confirmar que era su hija, Francina Ileus, que había sido enterrada 3 años antes. La madre y la familia de Francina se negaban a llevarla de vuelta y nadie más quería ser responsable de ella. Francina casi no podía hablar y no parecía ser capaz de cuidarse, pero sí se acordaba de un viejo apodo, Tifem, que es lo único que se la oyó decir. Iles fue trasladada a su clínica en Puerto Príncipe para que pudieran examinarla y tratar de sacarla de cualquier estado mental en el que se encontrase. Estaba claro que estaba delgada por falta de comida, pero también había mostrado signos de retraso psicomotor. Cuando Ileus fue encontrada, su tumba había sido revisada. Su ataúd fue encontrado lleno de rocas. Se revisó su certificado de defunción y se encontró que había sido rellenado y firmado por un funcionario local, no por un médico. Sea lo que sea que haya experimentado en los 3 años que desapareció, Francina estaba ahora muy replegada y sin respuesta. Inicialmente le fue difícil caminar y nunca recuperó completamente sus funciones mentales. Al final, solo 2 personas consiguieron que Francina hablara sobre lo que le había ocurrido. Se descubrió que había sido zombificada por un hombre al que había rechazado como marido. Su matrimonio con él había sido arreglado por su madre, pero Francina, en su lugar, tuvo un hijo con otro hombre, ya que el marido propuesto era un bokor. Parecía obvio que le había convertido en un zombi por haberlo rechazado. Esto dio por hecho de que la madre estaba terriblemente enfadada por el rechazo de su hija al hombre elegido para ella. La propia madre de Francina fue acusada de que hubiesen convertido a su hija en un zombi, pero lo más probable es que tanto su familia como el pueblo probablemente hicieron los arreglos para que se la convirtiese en un zombi. Después de ser zombificada, la recuperó el marido que su familia había elegido para ella. Tuvieron 3 hijos mientras ella era zombi, pero los 3 murieron. Cuando se la examinó en 1980, se observó que aunque parecía estar alerta, también parecía no tener sentido del tiempo. Ella tardaba en responder. Podía reconocer a algunas personas que conocía antes de su muerte, pero no podía recordar su edad. Sus respuestas carecían de emociones y parecía no tener sentimientos particulares hacia su hija Yusen, nacida antes de su muerte. Esta extraña experiencia la había dejado conmocionada y discapacitada mental y físicamente. Y con esto damos por finalizado este podcast. Tenéis disponibles los podcasts en YouTube, en mi canal, Mitalia World, donde os pondré fotos de Clairvius y de Francina. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Yo, como siempre, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y de poder contaros todas estas historias tan fascinantes. Un abrazo para todos los que me estén escuchando y volvemos muy pronto con otro podcast lleno de cosas por descubrir, aquí, en Mitalia World.